Los dos goles del encuentro. 3 cuartos de entrada y 7,5 millones de recaudación. Y hay una ocasión para Alcañiz y Quique. Vamos a ver a continuación un derribo a Quique Sánchez Flores y la primera tarjeta amarilla para el jugador riojano Martín. El Valencia sería el que pondría en peligro la meta riojana con este saque de falta que Subirats envía a Quique para que remate de cabeza. Ahí está. El balón se va fuera por poco. Vemos la acción repetida de la pugna entre Purroy y Alcañiz por el esférico. Otra ocasión más para el Valencia. Ahí está Ciraolo en un gesto de desesperación. Y estamos ya en la segunda mitad. El Logroñés salió a amarrar el empate, lo que le hubiera supuesto un positivo. Sin embargo, el Valencia lo intentó ya en esta segunda mitad desde el primer minuto. Otra oportunidad en esta ocasión de Quique, que cede en corto al argentino Ciraolo para que cuelgue el balón, pero Alcañiz cede de cabeza a Arroyo, que dispara rebotando el esférico en el guardameta. Continúa la presión del Valencia y Bosio en esta ocasión no podrá controlar el esférico. Vamos a ver ahora otra ocasión en la que el cancerbero Pérez se luce. A centro de Rever. Ahí está. Buena estirada de Pérez, que tuvo bastante trabajo en este encuentro. Los riojanos lo intentaban y Sánchez Lorenzo centrará, pero Chiri no llega al balón. La defensa valencianista estuvo en su sitio, atosigando constantemente a los hombres de Aranguren. Y ahí vemos el penalti. El penalti que señalaría el árbitro de la contienda, señor Sánchez Moreno, del Colegio Madrileño. Y Boro, que marca el primer tanto de la noche del sábado. Vemos la jugada repetida y ralentizada para que ustedes puedan juzgar mejor. Y el disparo que valdría el primer tanto de la noche. El guardameta Pérez tocó ligeramente el balón. Y hay una ocasión para el Logroñés. Alvis lanza una falta que escapa por encima del portal de Antonio. Y ahí el segundo gol de la noche. El definitivo 2-0 que lo conseguiría Arroyo tras una larga combinación con Alcañiz en el minuto 38 y que establecería el resultado definitivo de 2-0. Lo ven ustedes repetido en el estadio Luis Casanova. Y el árbitro del encuentro, que tuvo un tirón muscular, pueden ustedes comprobarlo, citando ya al final réplica del Valencia, que estuvo bien durante todo el partido. En esta ocasión es Fernando el que mete un balón a Fenoy, que dispara fuera. El único gol del encuentro vendría como consecuencia de una jugada larga y bonita de los valencianistas. Quique, que envía en profundidad a Fenoy, este hace un recorte, pasa a Arroyo y consigue batir a Zubizarreta. Vemos la alegría de Arroyo y el gol repetido desde otro ángulo. Ahí está Quique con el pase a Fenoy. Este burlará a la defensa haciendo un buen recorte. Cede para Arroyo, que no tiene más que empujar el balón. 0-1 pues en el Nou Camp. Y poco después Quique gozaría de otra buena ocasión. Tras este pase de Subirats a Arroyo, Quique dispara y Zubizarreta despeja a córner. También veremos la acción repetida con el pase de Arroyo y el disparo de Quique. Ahora será Carrasco el que robe un balón y pruebe suerte. Antonio, muy atento, envía a córner. Se saca este y tras un barullo en el portal valencianista, Ciraolo despejará el peligro. Antonio quedó lesionado durante unos momentos, pero afortunadamente pudo continuar el encuentro.
Vemos la acción repetida y el golpe en la cabeza que recibe Antonio. Por fortuna, como decíamos, solo fue un susto, ya que pudo continuar. Y a punto de finalizar la primera parte, el Barcelona realizó una peligrosa jugada, que también otra vez Antonio consigue atajar el balón. Y con el 0-1 en el marcador termina la primera mitad. Los jugadores se retiran a los vestuarios y en las gradas del Nou Camp, preocupación. Ya en la segunda parte, Bosio tuvo que ser atendido por sus cuidadores, que le pusieron una venda en la cabeza. El Valencia se cerró muy bien y los azulgranas intentaron remontar el partido, pero la buena defensa valencianista y la actuación excepcional de Antonio hacía inútiles los esfuerzos de los locales. Aquí vemos cómo Antonio ataja un remate de Víctor. Poco después será Schuster el que pruebe suerte, pero el balón le saldrá desviado. Y otra vez Schuster saca una falta, remata Carrasco, Antonio despeja y Fernando al final envía a córner. Muy bien, decíamos, la defensa del Valencia. Y en el minuto 82, Klos saldrá al terreno de juego, sustituyendo a Migueli. Venables buscaba mayor profundidad en su ataque. Veremos ahora una bonita volea de Julio Alberto, que al final no encuentra rematador y el balón se pierde por la línea de fondo. Poco después será Calderé el que dispare y Antonio otra vez se hace con el esférico. Y a punto de terminar el encuentro, el Valencia pasó por momentos de apuro, en 2 ocasiones consecutivas, en las que se arman sendos barullos en la frontal de su portería. Por fortuna, en ambas ocasiones, la suerte acompañó a los hombres de Di Stéfano, que pudieron mantener el resultado. Ahí vemos la segunda de estas ocasiones y el balón que al final saldrá a córner. Susto para el Valencia al final del partido. Y la última ocasión del encuentro sería precisamente para el Valencia, con este pase de Quique a Fernando, que se interna en el área. Se encara hacia Zubizarreta y en última instancia será Moratalla el que envíe a córner. Vemos otra vez la acción repetida tras las protestas de los azulgranas, que reclamaban fuera de juego. Ahí vemos cómo intenta enviar a Quique, pero el balón rebota en la defensa azulgrana. Y ya no habría tiempo para más. Saca Zubizarreta y el colegiado decreta el final del partido, con la lógica alegría de los valencianistas que arrancan... Arbitró el señor Urizar Azpitarte del Colegio Vizcaíno, que pasó sin pena ni gloria, más bien desapercibido en este encuentro. El Valencia salió presionando y vamos a ver cómo tiene una oportunidad Pedrito Alcañiz en esta jugada. Pero Vergara detiene finalmente. El Murcia, por su parte, también lo intentaba y será Antete Sánchez quien dispara atajando a Antonio, aunque ahí hubo también sus más y sus menos. Hay un fallo de la defensa y también de Vergara y Alcañiz, que a punto está de marcar. Centro de Alcañiz, driblando a la defensa. Ahí, y remate de Fernando a córner. Jugada ahora del Murcia, concretamente de Reces y Manolo, quien a la media vuelta dispara de esta forma. Ahí Parra y Arroyo, que cae, pararía el juego momentáneamente y Arroyo se incorporaría al mismo. Ataca el Murcia y será Eugenio, que estuvo muy bien hasta su sustitución, quien dispara. El Valencia seguía atacando. Tiraolo, Fernando y Quique, que se plantan ante Vergara. Y atención, porque aquí va a nacer el primer tanto del Valencia. Era el minuto 43-50. Observen la perfecta pared. Pase de Arroyo y Fernando, que amaga y deja pasar para que Pedro Alcañiz marque el 1-0. El estadio se venía abajo. Observen la jugada. Pared y Pedrito Alcañiz
que no duda en disparar, marcando el 1-0. Así terminaría la primera mitad. Y estamos ya en la segunda. Y un disparo muy fuerte de Ibeas que Antonio lanza a córner. Fuerte entrada de Miguel Sánchez a Arroyo. Y Subirats que lanza muy bien esa falta. Se marcha aquí en Ciraolo y sale Nando. Ciraolo fue aplaudido largamente por la afición valencianista. Quique solo y el árbitro señala fuera de juego. Observen ustedes. Jugada personal de Subirats que finalizará centrando y un defensa pimentonero lanza a córner. Pedrito Alcañiz tiene su ocasión en las botas. Finalmente el balón se va a córner y a continuación una jugada a lanzamiento de ese córner en la que Subirats y Boro tuvieron también sus oportunidades. Observen. La defensa rechaza una y otra vez. Paradón de Antonio, centra Ibeas y Manolo cae. Observen cómo el que cae también es el guardameta valencianista Antonio. En el minuto 44, Pedro Alcañiz solo ante Vergara, quien se adelanta. Y vamos a ver a continuación el segundo gol de la noche. Gol de Fernando a la media vuelta. Espléndido gol, precioso gol que tendrán ocasión de ver repetido. A pase de Quique y Ferrando. En la mismísima escuadra. Observen. Ahí. Al Valencia con un buen resultado. Yo espero que todo este público que ha venido hoy a ver el partido, ofrecerles el triunfo y que así salgan todos contentos. Matcher no defraudaría al público, sí el equipo. Y atención al dato, porque 29.553.000 pesetas de recaudación se fueron para las arcas blancas. Y ahí tienen ustedes unas cuantas jugadas en las que intervino Raba Matcher y que cronológicamente pertenecen a los primeros minutos del encuentro hasta que llegaría el gol del argelino. Matcher siempre estuvo en la boca del gol. Y atención porque aquí comienza a fraguarse el primer gol. Subirats a Matcher y este de cabeza engaña a Birriun, marcando el primer tanto que adelantaba al Valencia en el marcador. Era el 1-0, pese a los agarrones de los jugadores bilbaínos. Un precioso gol de Raba Matcher. Alegría de los jugadores y del público. Y atención porque lo vuelve a intentar Matcher con esta vaselina. Tira ajustado, pero el balón se va fuera. Aquí hay una falta de Urtubi sobre Boro, que le caza por detrás, y tarjeta, la primera del encuentro, para Urtubi. La falta a unos 10 metros al borde del área. Saca Matcher, Arroyo que centra, pero no hay nadie para rematar. Uralde y Arias, que marcaría un gol prácticamente cantado. Que salvaría, queremos decir, un gol prácticamente cantado. Joseba Aguirre falla estrepitosamente aquí su disparo. Falta de Giner, amaga Urtubi, despeja Serna y atención porque llega el gol de los bilbaínos. Su autor Ferreira, a pase de Uralde. Era el minuto 42-50. Significaba el gol del empate. Ahí Ferreira y Serna totalmente batido. Las espadas seguían en alto y así terminaría la primera mitad. Y este gato que presagiaba, gato negro, lo que ocurriría en la segunda mitad. Boro centro chut y el balón sale ligeramente desviado. El Valencia seguía intentándolo.
Fenoy a manos de Birrum, en jugada que, como verán, regatea hasta su propia sombra, pero el disparo sale muy flojo a las manos de Birrum. Precisamente Emilio Fenoy saca esta falta, amaga, y Giner de cabeza dispone de esta clara ocasión. Detiene Birrum. Falta peligrosa al borde del área, saca Mayer blando a la barrera. Y atención a esta jugada en que el balón quedará muerto en el punto de penalti. Le dará fuerte Bosio y sale el esférico a córner. Hay un despeje y el fuerte disparo de Bosio a córner. Joseba Aguirre lanzaría aquí por encima del travesaño que defiende Serna, que jugaría en este partido tras 6 meses de no hacerlo. Y aquí se produjo un claro penalti a Raban Mayer. Dribla a varios jugadores, hace el túnel y observen cómo cae dentro del área. Una jugada muy similar a la del partido que vieron ustedes por televisión entre el Real Madrid y el Barcelona de Buitragueño. El árbitro no quiso saber nada. Alcañiz, que salió en esta segunda mitad, dispuso de esta ocasión, pero se adelantó Birrum. Y atención, porque aquí vino el gol de Uralde. Gol de Uralde al rematar un saque de falta. Cierra el balón Urtubi y marca Uralde el 1-2, que ya sería definitivo. En el estadio Luis Casanova prácticamente nadie se lo creía, ni los que presagiaron con el gato en la segunda mitad. Luis Casanova, el Valencia se ha impuesto por 3-1 frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el primer encuentro que los blancos juegan en su feudo tras el relevo de Di Stéfano por Roberto Gil. El partido, arbitrado por el colegiado Raúl García de Loza, ha reunido a unos 25.000 espectadores que han dejado en taquilla casi 4 millones de pesetas. Ausencias significativas por lesiones han sido las de Nando y Mayer por el Valencia y las de Félix y Dacca en los visitantes. La primera ocasión de peligro